Hello chicos, muy bien, bienvenidos al nuevo episodio de la podcast. El día de hoy pues tengo el gran honor de tener a nuestra coach Malena. Malena, saluda a nuestro público. Hola chicos, ¿cómo están? Espero verlos como los veo en la clase y que ustedes me vean a través del podcast. Eso. Super chicos, el día de hoy pues tenemos a nuestra coach Malena, pues coach de la clase de fuego de acá, de The Lab. Pero el día de hoy más que nada quiero que ella esté con nosotros para que nos cuente de todo su background, cómo comenzó en esto, cómo es una super coach, así como lo es el día de hoy, así como los pone a sufrir, mentira no, así como les da una super clase a nuestros alumnos acá en el gym. Pero bien, antes de iniciar, muchísimas gracias por ver el podcast del día de hoy, podcast de la semana pasada, chicos. Estuve yo presentándome un podcast solamente ustedes y mi persona. La semana anterior estuvimos con Armando Aguilar. De igual forma, chicos, si quieren ver los episodios anteriores, pueden ir a YouTube y chequearlos allí. Ok, Malena, entonces, cuéntame, ¿cómo estás hoy? Bueno, muy bien, Barbie, aquí, contenta por compartir este espacio. Tenía rato que quería conversar un rato con Barbie y con ustedes, pero bueno, aquí estamos, ya coincidimos y hoy es el día. Eso, ¿vale? Si quieres, acércate un poquitito o acerca el micrófono. Eso, chicos, el proceso de esto. Ok, entonces, muy bien, el día de hoy pues vamos a conocer a nuestra coach Malena. Pero más que nada tengo un par de preguntas, tengo una sección nueva que la semana pasada no la pude hacer claramente porque no había nadie entrevistándome, pero la sección sí la voy a hacer con ella, que la implementé con Armando, pero no te voy a decir qué es aún. Ok, Male, entonces muy bien, Male, entonces cuéntanos, Malena Manrique, tu nombre completo, dónde naciste, esas cositas básicas. Bueno, mi nombre completo es Malena de Jesús Manrique Hernández. Bueno, es muy cómico porque pues mi nombre en temas de infancia, Jesús, bueno, o sea, yo soy Malena y Jesús, soy dos nombres. Pero realmente mi nombre, o sea, hay muchos lugares donde Jesús a las mujeres le dicen Chuy y por eso es que soy Male Chuy. Ahora los que no lo sabían, lo saben. La gente me dice... Ok, de nuevo, sí, no, quiero decir como, quiero saber, pero no entendí. Voy de nuevo a la explicación. Mi nombre es Malena de Jesús, pero a los hombres que se llaman Jesús le dicen Chucho. Y a las mujeres le dicen Chuy, entonces yo soy Male Chuy por eso. O sea, realmente en mi casa mis padres me dicen Chuy. Y la gente pensaba realmente que mi nombre era Male Chuy, o sea que ese era mi nombre. Mucha gente me preguntaba, y es que ahora en la actualidad la gente cree que el nombre real de las personas es el nombre del Instagram. O sea, hay gente que pones cualquier nombre y crees que te llamas así. Hay veces que no. Pero, o sea, mi nombre es como una abreviatura de la parte 1, que es Malena, y la parte 2, que es Jesús, entonces es Male Chuy. Ahí está, wow. ¡Sorpresa! Cool, super cool. Sí. Ok. Y bueno, siguiendo con la pregunta de Barbie, vamos a terminar todo porque respondí solo una parte. Bien. Bueno, yo soy de Venezuela, yo nací en Caracas y bueno, mi nombre ya lo saben. Bueno, otro dato curioso de mi nombre, que me llamo Malena de Jesús porque mi mamá pensaba que yo iba a nacer el 25 de diciembre, gracias, y no, nací el 10 de diciembre, me adelanté, así que ese es otro dato curioso. Ese ahorita se adelantó 15 días. Exactamente. Ok, Male, pues súper. ¿De qué parte de Venezuela eres? Bueno, de Caracas, de la capital. Y mi casa queda muy cerca de El Ávila. Sí, no sé si mucha gente lo conoce, sé que hay mucha gente que es de Venezuela y la gente que no. El Ávila es una montaña muy famosa y es una montaña súper grande que está en la parte de la capital y por la otra parte está el litoral, que es la playa. O sea que la montaña divide la playa con la capital. Bueno, yo siempre viví cerca de allí, era muy cool porque sí se sentía como un poquito más de frío, aire fresco. Y bueno, de allí me imagino que vendrán más preguntas sobre mi vida deportiva y ahí fue donde yo también comencé a entrenar, pero no me voy a adelantar, me voy a quedar ahí. Exactamente. Ok, vale, entonces, pues bueno,
ya conocimos un poquito de ti, de dónde vienes y todas esas preguntas que me hacen en la escuela. Exacto. Ok, pero súper mal. Cuéntanos, hermanos, mamá, papá. Sí. Bueno, mis padres viven en Venezuela, Ujú. están bien allá, y mis hermanas viven acá. Tengo 2 hermanas y yo Ah, soy yo la pensaba menor. que todavía tenía una o dos. Son No, dos. tengo 2 hermanas, una de mis hermanas vive acá, la otra está en Tenerife, está afuera, y yo soy la menor. Pero es cómico porque en mi casa yo siempre fui, en teoría, la más seria. O sea, Era la más pequeña. sí, la más pequeña, pero la más seria, como la más neutra. Antes mi mamá me decía, hija, ¿por qué estás amargada? Sonríe. O sea, yo siempre he sonreído, pero he sido muy seria desde pequeña y es Qué cómico. vale. Pero sí, soy la menor, así que realmente, en teoría, no sé si dicen que son los consentidos los menores, pero yo creo que los menores al final como que maduran más rápido porque como que van aprendiendo de De lo sus que le hermanos ocurre a sus mayores. hermanos y uno dice, ¿sabes qué? Dice, Esto lo hago, esto no lo no hago. lo voy a repetir. Exacto. Exacto. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, Male, súper. Ahora, cuéntanos un poquito sobre, ya entrando a temas que queremos saber, sobre qué actividades hiciste como extracurriculares. Claro, un niño claramente pues va a la escuela y todo eso, pero ahí es donde comienza como la fase en donde ese pequeño ve de que, ok, quiero realizar un deporte, cómo me llamó la atención ese deporte, y pues y es el nicho que tiene actualmente Malena. Ok, bueno, yo siempre me gustaron los deportes. Desde que estoy en el colegio, como que siempre me iba a la rama me encantaba estudiar, pero como que siempre estaba esperando esa parte de cuál es el día de deporte. Y esa era mi parte preferida desde pequeña. Vale. No, de igual forma yo amaba cuando, por ejemplo, disculpa que te corte, No, tranquila. esta es una anécdota, cuando por ejemplo dábamos natación. Ok. Y no se daba natación todo el año, sino que se daba como un periodo, claramente porque la piscina era usada por toda la escuela. Claro. Y yo decía, no, natación, de verdad, o dar educación física era como, Era lo máximo. wow, exacto. Pero eso es, o sea, no es en todo, porque en la etapa del colegio como que normalmente yo diría que está 50-50, entre que una parte de los niños no quieren nada con deporte y los otros sí. Entonces, bueno, nosotras estábamos en esa fase y bueno, desde muy pequeña me encantaba. Recuerdo que mi uniforme del colegio era una camisa blanca y terrible ese color para los niños. No, yo tuve también el mío era completamente blanco. O sea, y no tú dices, entiendo. ¿cómo ocurre eso? O sea, uno llegaba, o sea, literal negro a la casa. Ok. Pero bueno, desde el inicio me encantaron todos los deportes, o sea, me encanta voleibol y me encantaba mucho kickball. Yo estuve en la selección de mi colegio de kickball. Ok, para aquellos que no saben qué es kickball, adelante Malena. Bueno, kickball Instrúyenos. en ese entonces en Venezuela dicen kicking ball y es como un béisbol, pero en vez de dar con un bate es patada, es con una patada y todo lo haces con las manos. O sea, ejemplo, tienes las bases igual que el béisbol, tú tienes un pitcher, tienes send left, right, tienes todas las bases y en vez de tener un bate pues tienes la pierna que es para patear. Y bueno, nada, corres, o sea, tienes para hacer out, o sea, es muy divertido, es un deporte muy divertido. Y recuerdo que en el colegio yo me gané un trofeo de mejor jugadora y yo era como que siempre estaba en las temporadas de juego de kickball y me encantaba, o sea, y además que se corría allí. Ahora, después de que yo empecé, me encantaban los deportes en el colegio, después mi hermana mayor empezó a correr y empezó como a gustarle el tema del triatlón. Pero a mí realmente me gustaba más que todo correr. Ella me llevó a una pista de atletismo y justamente cuando yo llegué, como que dije, wow, no, esto es otro nivel. Llego y comencé a correr, como diría yo, unos 2-3 meses y me metí en mi primera competencia. Recuerdo que yo tenía 11 años, sí. Y era una competencia de 5 kilómetros. Y yo, o sea, para mí en ese momento era una eternidad, era como que demasiado largo y antes los niños de esa edad corrían como 1500 metros, 1000 metros, 600 metros, 400 metros. O sea, 5 kilómetros para un niño es mucho. Claro, claro.
Y bueno, yo empecé a entrenar y cuando hice mi primera carrera, yo empecé como que me monté en podio y es como que wow, es como una super motivación. Y después de allí yo empecé a entrenar atletismo desde ese entonces y bueno, empecé a hacer competencias nacionales en mi país y me iba muy bien, la verdad que, o sea, me apasionó. Así que bueno, por ahí va mi parte inicial. Súper Male, de verdad, es súper cool saber cómo iniciaste con el kicking ball. Exacto, pronuncié bien. Ahí va. Kicking ball. Y de allí fuiste pues progresando gracias a tu hermana de Malena, muchísimas gracias. Sí. Bien, Malena, entonces, ¿cómo fue el proceso ese en donde tú dices, ok, tomo esto como en serio? Okay. Y porque yo lo sé, pero ustedes no lo saben, Malena nos ha contado, pues Malena representó a su país, Malena pertenecía a la selección nacional, entonces cuéntanos sobre eso y cómo llegaste allí. Bueno, entonces va la historia desde ahí, vamos a continuarla. Uh-huh. Desde los 11 años empecé a correr y tuve como una especie de racha de ganar todo. Y era así como que, wow, eso te motivaba más. Siempre me gustó y entonces yo siempre tuve como ese miedo de como que, bueno, cuando me toque perder, ¿qué? O sea, es como que, wow, tengo como bastante tiempo ganando y ahora cuando pierda es como, yo lo sentía. Hasta que un día me tocó perder y es trágico. Créanme que lloré todo un día entero. Pero bueno. ¿Cuántos años tenías? Yo diría que ya tenía como unos 14. O sea, es terrible, es como si te parten el corazón. Y además que bueno, cabe acotar, chicos, que cuando uno empieza muy joven siendo atleta, pues uno se limita de muchas cosas. Por ejemplo, claro. Yo no era de ir a fiestas ni nada de eso, porque ya uno se vuelve muy responsable con el tema de que primero la carga de entrenamiento, así seas muy pequeño, es bastante intensa. Y estás muy agotado, o sea, yo me acuerdo que yo a las 7 ya me estaba durmiendo. O sea, hay veces que tan cansada que estaba no quería ni cenar. Y me acuerdo mi mamá diciendo, come, porque bueno, obviamente un atleta tiene que alimentarse bien para poder tener la energía. Claramente. Pero bueno, me encantó este tema del deporte. Es como para las personas que entran muy joven, te crea disciplina. O sea, yo siempre lo recomiendo para los niños que son jóvenes. Y como que te da a ti mismo otro punto de vista de escoger qué es lo que tú quieres y lo que no. Es libre albedrío, es decisión de que si a la persona le gusta, se queda, como por ejemplo en mi caso, que a mí no me importó dejar atrás a un lado fiestas y cosas que hacer, sino que por eso es que era la amargada, porque yo siempre tenía una responsabilidad como que no, tengo que entrenar, no otro día. No, hacemos algo más temprano y la gente como que, bueno, y entonces... Malena, ¿para cuándo Malena? Bueno, y así, obviamente hasta la mayoría de edad, porque yo competía así de alto rendimiento hasta los 21 años. Y sí, o sea, tuve todo ese tiempo. Y bueno, nada, la experiencia es muy bonita porque tú creas como que un amor hacia el deporte específico cuando ya es alto rendimiento. O sea, no es lo mismo que hacer varias cosas, por ejemplo, que haga natación, que haga running, que haga voleibol, béisbol. No es lo mismo meter a una persona en diferentes actividades cuando se enfoca solo en una. Termina siendo parte de tu vida. Claro. Entonces ya eso es un amor que tú tienes adicional a todo lo demás, a tu familia, a tus metas. O sea, eso siempre va a estar ahí. Es decir, estás en la universidad, eso siempre va a estar ahí, que así fue. Y bueno, nada, yo seguí compitiendo, llegó un punto donde que se me partía el corazón cuando de repente me tocaba perder, porque eso pasa en los deportes. El atletismo en pista es como es como mucha presión, es decir, tienes a toda la gente de las gradas gritándote, y en ese momento, o sea, como que yo siempre era como la favorita de que a la gente le encantaba verme competir, y de verdad eso es terrible porque a mí no me gustaba ser el punto de atención, sí. Era peor. Y como que era mucha presión, ¿sabes? Para un atleta a veces terminas, o sea, haces un ciclo de entrenamiento y el día que te toca... A ese punto quería llegar. Es fuerte. Porque no, obviamente, si tú dices, ok, fui a la competencia, perdí, pero no entrené, no hay en tu conciencia algo. Pero si tú dices, oye, de verdad es que yo me maté, no hice esto, no hice lo otro, y no es porque estaba obligado, no, porque yo quería cumplirlo y no sucedió,
y de verdad que no es como una posición Totalmente. difícil. Sí, es bien difícil y más cuando como que vas pasando a una etapa adulta. Adulta quiero decir ya 15 años a 18 a 20, o sea, tú como que tienes otra mentalidad. Y claro, y tu etapa, tú sigues en algo, pero tú estás quemando tu etapa de humano, o sea, es como pasaste de niño, después pasaste a preadolescencia, adolescencia, Es duro. y sigues estando en el deporte y tienes que madurar en torno a eso, y claro, en torno a la Así es. vida. Totalmente, o sea, es lo que expliqué anteriormente. Tú vas creciendo y lo tienes ahí. Tipo, y no es una carga, es porque tú amas el deporte. Por ejemplo, yo en ese caso amo el atletismo y todavía me encanta. Yo te digo que ahora, si me dicen que no puedo correr, aunque no esté corriendo alto rendimiento, es como que me vas a quitar algo que es mi vida, o sea, que algo Claro. que está conmigo. Pero bueno, el hecho es que es un sacrificio, o sea, la gente quizá no lo ve así porque no lo ha experimentado con ningún familiar o no lo ha experimentado propiamente, pero sí, es una vida totalmente diferente a la de un atleta. Y bueno, realmente las personas que se quedan en tu entorno, porque hay otra cosa. Las personas que van viviendo con ese atleta tienen que, o sea, está la teoría de que tienen que ser atletas para que te entiendan. Es como, diría yo, el entorno de las personas famosas que quizá Ajá. no entiendan la vida de esas personas. Que es como decir de 4 millones una, Totalmente. y que, o sea, tú tengas que tener muchísimas restricciones, no Exacto. puedas salir cuando quieras, no tengas la libertad de expresión, no puedas hacer tantas cosas por el simple hecho de que, ups, no es que te Así tocó, es. sino que fuiste al camino ese. Eso, y uno lo escoge, o sea, no me quejo de nada, obviamente no me arrepiento, para mí fue una experiencia muy linda y me encanta, y si unas personas lo pueden, o sea, jóvenes, lo digo en este caso, lo pueden vivir, yo les digo adelante porque de verdad que te forja como muy fuerte al final. Pero bueno, al final el deporte como que ha tenido la guía de lo que ahora soy como profesional. Ok. Y bueno, aparte de hacer pista, yo como que me estresé un poco con el tema de la presión, de que la gente, o sea, es como que si, diría yo, imagínate los que hacen peleas de boxeo, o sea, debe ser terrible tener todo el mundo allí o la presión que tú sientes. Bueno, al atleta le pasa lo mismo de pista. Y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a retirar de esta parte un momento. ¿Y qué más puedo hacer relacionado con running? Bueno, y me fui a trail, entonces me metí en carreras de trail y me pasé a la selección de Venezuela, en este caso, de carreras de montaña. Bueno, en Venezuela hay muchas montañas, ahí hay muchos lugares para entrenar, Claro. pero eso fue como que wow, o sea, como que increíble. Claro, es súper cool porque vienes de... Es como tener un gatito encerrado y el gatito fue liberado. Y que Mi ejemplo no fue el mejor, pero Pero fue algo entendí, así. ¿no? Porque tienes el recurso o haces lo que es correr. Totalmente. Pero llevas al atleta a distintas fases. Ahora, más que nadie, Malena sabe de que hay atletas de pista, hay atletas de trail, carreras hay de distancias largas, de pista y calle. de distancias cortas y todo. Entonces, cuéntanos, terminaste creo que esa faceta deportiva en carrera de... En trail, me quedé en trail, luego de eso de competir toda la categoría juvenil ya pasando a adulto, Ujú. Juveniles hasta 19 años ya pasando a adulto, que es la categoría libre, que esa es de 20 a 29 años. Ujú. Y bueno, seguía compitiendo, me iba muy bien, me encantaba, era maravilloso porque te decían partida, tú hacías todo tu recorrido en la montaña, lo disfrutabas y no había nadie que te gritara en los alrededores, sino que tú ibas muy concentrado. Y cuando llegabas, pues ahí sí estaba la gente y eso sí es cool. El hecho es que... Es como motivación, oh, veo la gente, estoy llegando. Eso es importante, pero ojo, estar en pista y que siempre haya bulla gritándote cada vuelta, sientes mucha presión de que o te defraudas a ti mismo, al público, es como que Imagínate, se trabaja un trabajo, valga la redundancia, mental. No, es súper mental el trabajo de pista. Porque, o sea, es como necesito cerrarme, necesito dar mi 100% sin tener obsesión del mundo alrededor, de lo que Así tengo es. alrededor. No, y sabes que es algo muy curioso cuando yo competía, una vez me pasó que estaba tan nerviosa de que había entrenado mucho para esa competencia, eran 1500 metros, y de repente
yo estaba tan nerviosa que llegué, me iban a decir la salida y me congelé, o sea, los músculos no me funcionaban, o sea, increíble. Llegué de última porque no pude correr, o sea, se me congelaron los músculos. Increíble como la mente te bloquea todo el cuerpo. Y esa fue mi anécdota de llorar todo el día. Gracias. O sea, te congelas. Yo ahora sí te digo, yo también he llorado todo el día. Mira, o sea, fue así como que me congelaron el cuerpo, o sea, no podía correr. Mientras quería correr más congelada estaba. O sea, como una contracción muscular global. Bueno, y de verdad que, o sea, es súper intenso porque tú terminas de ahí y no es que te va. Después es el que, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Si tú ibas a ganar. Sí, o sea, es como que, mira, ¿sabes qué? Me voy. Pero bueno, eso son experiencias. Esas cosas, por ejemplo, a mí me hicieron aprender mucho de que tú haces esfuerzos, pero quizá no es que, o sea, no te tocaba. O sea, claramente. Y quizás eso te motivaba a entrenar más, porque yo digo, ok, yo entrené, me esforcé, pero quizás las que llegaron adelante entrenaron, se esforzaron aún más que yo o igual que yo, pero todo es un sacrificio para el atleta y uno lo empieza a entender. Y también que hay que pues trabajar en poder superar, porque siento que de esos puntos débiles, de los fracasos que pasaron, pues uno aprende muchísimo más. Exacto, y bueno, ahora viene mi historia de la parte profesional. Es que yo haciendo trail es un deporte, igual es de running, pero es alto impacto, muy impacto. O sea, es como que subes montaña, pero te tiras bajando, o sea, es decir, caes muy fuerte tus articulaciones. O sea, un atleta de running, vuelvo y repito, tiene que hacer ejercicio complementario para poder tener una carcasa muscular. Buenas. Eso, ya empezó mi parte de coach acá. Carcasa muscular, o sea, lo digo así porque... Para entenderlo. Sí, como para entenderlo, no ser tan técnica, es que tú cuando saltas tienes una micro ruptura en tus músculos, como por ejemplo deportes de alto impacto. Siempre va a haber una micro ruptura. Y si tú no tienes un buen soporte muscular, pues entonces lo que debería sostener ese impacto, que son tus músculos, pues se va a las articulaciones. Claro. Y a mí me pasó eso, experiencia de que pues te lesionas. Desgaste de rodilla, condromalacia, menisco desgastado, o sea, súper joven, a los 18 años, así, imagínate. No. Y bueno, típico que el doctor te dice siempre no vas a poder correr nunca. Eso, ¿a quién no le han dicho eso? Bueno, pero todo es posible, la idea todo es es poder posible, exactamente. trabajar sobre eso. Y bueno, así poco a poco tuve que estar un tiempo de bajas por mis lesiones. Y ahí empecé mi mundo en el área deportiva, que estudié pilates por mucho tiempo. Ahí se estudió mucho anatomía. Realmente fui alumna, primero como para rehabilitarme, y después entré a una academia en Venezuela muy buena, donde estuve estudiando prácticamente 2 años y preparándome para ser coach simultáneamente. Estaba estudiando contaduría, que no tiene nada que ver con lo que hago. Y después de eso, simultáneamente, pues estaba en ingeniería geológica, que tampoco tiene que ver nada con lo que yo hago. Pero bueno, estaba haciendo muchas cosas a la vez. Siempre me ha encantado estar muy ocupada. Y bueno, uno más joven es muchísimo más enérgico, así que uno no lo siente. Y uno está como que... Entonces mi rutina era estudiar, entrenar, academia de pilates. O sea, yo estaba que sí, súper full todo el día. Y bueno, desde allí, eso fue ya hace, más de como 9 años, diría yo. Ok, Sí, super. Y empecé allí yoga, pilates, entrenamiento en suspensión, entrenamiento de escalada, o sea, muchísimas cosas, como la academia era como muy completa. Okay. Y bueno, ahí empezó mi parte, mi amor al coaching, porque, ojo, atleta diferente, coach diferente. Gracias. Eso. Súper. De verdad que es importante recalcar eso. El coach se prepara. Y también he escuchado el término que el coach necesita coach, claramente. Sí. Entonces, pero más allá de eso, pues el atleta es uno y el coach es uno, porque el coach estudia para ser coach, para poder trabajar con un atleta. Más el atleta recibe lo que es el conocimiento del coach, pero simplemente lo que él necesita. Exacto. Y él más allá ve
al atleta en complementario. Totalmente. No es como simplemente uno lo ve. Pues vale, bien, súper. Ahora, cuéntame, entraste todo eso, me imagino que después dijiste, ok, contaduría no es para mí, lo otro no es para mí, ya yo sé lo que es para mí, así que súper bueno eso. Sí. Bueno, y de verdad que cuando tú, o sea, decides qué es lo que te gusta, es mejor de verdad irse por lo que te gusta, porque yo dije, ¿sabes qué? Quiero tener contaduría para tener otra cosa, y digo, bueno, y si no, al final no quiero ejercer eso. No, y está bien, muchas veces a veces la sociedad impone ciertas reglas, o también dependiendo, ya hoy en día no se ve mucho, pero como que dice, ok, tienes que tener esto y esto para poder ser alguien. No, si tú eres bueno en lo que haces y te propones eso, nadie te lo puede quitar. Es que así es. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Lo bueno es que siempre mantuve como que ese amor por saber y descifrar qué hacía yo en mis entrenamientos y entenderlos, porque volvemos de nuevo, coach y atleta es diferente, y hay veces que el atleta hace lo que el coach le manda, pero no tiene la capacidad de entender todo, y no es que no quiera, sino que de verdad pues no tiene la formación para eso. Y como a mí me apasionaba tanto los deportes en general, la parte del running y todo lo que se iba a los alrededores de eso, me gustó mucho el tema de cómo formar atletas, o sea, como entrenamiento funcional para atletas en específico, y que me parecía muy importante porque, bueno, siendo tan joven, lesionada, yo digo, no puede ser, ¿por qué uno está lesionado? ¿Y por qué? Exacto. Porque me imagino que tú ya está el razonamiento de que yo solo corría, yo solo hacía esto y esto, más no preparabas tu cuerpo y los músculos para poder recibir eso. Totalmente, y eso es lo que yo ahora he aprendido con toda mi experiencia, y que estar lesionado no es una sentencia de vida, es decir, estar lesionado, para eso, que es lo que me enfoqué en estudiar, tienes que hacer algo guiado y que alguien te ayude a ir a ese camino de rehabilitación, y tú poder de hecho continuar hasta el deporte de lo que te gusta, porque mucha gente se deprime. ¿Sabes qué? Los doctores, que bueno, por lo menos ya sabemos que eso es lo que te recomiendan, no hacer deporte de alto impacto cuando tienes lesiones de rodilla, pero tú puedes volver progresivamente si tú creas una buena base y si estás guiado por el camino correcto. Y las personas también piensan que una rehabilitación parece como... El término sea... Es como... como estoy enfermo. Y minorizan a que no, a verlo como, ok, me tocó, voy a tomarlo con la mejor actitud. Claramente no vas a poder hacer lo que te gusta, pero piénsalo, esto me va a hacer mucho mejor para después. Y hay muchísimas experiencias. Tú sigues corriendo, ya, listo. Exacto, y no, y es increíble. Yo te digo que estuve en una época en donde me tenían que infiltrar las rodillas, donde... O sea, me costaba caminar, no porque no podía caminar, sino eran los dolores articulares. Claro, obviamente. Y yo digo, no, esto no es normal. Por suerte, estaba estudiando para eso. Y yo dije, ¿sabes qué? O sea, voy a intentar buscar cómo rehabilitarme, qué es lo que debo hacer. Y con todas las cosas en experiencia que he podido estudiar, tuve la oportunidad de estar en una academia muy buena que se llama FEDA, Federación Española de Fitness, y allí pude aprender también muchísimo de esta rama que quería, porque Pilates me encanta porque es todo rehabilitación, sus músculos estabilizadores, ayuda mucho para personas operadas, para rehabilitarlos y llevarlos a otro mundo. Es decir, yo siempre como coach de Pilates les dije, Pilates no lo es todo, tú tienes que emigrar y hacer también trabajo de peso, trabajo de estabilidad, o sea, como que todo es un conjunto. Entonces yo iba agarrando como granitos de cosas que iba aprendiendo, iba como diciendo, ok, vamos a buscar la fórmula perfecta, por ejemplo, para atletas que corren, que era mi rama. Ahora, también tuve la oportunidad de estar con golfistas. Estuve en Venezuela, hay como un equipo de golf, y en lugar de pilates, o sea, los golfistas a veces hacen movimientos que fatigan una zona, es decir, unilateral. No es exactamente, no es un movimiento que no es simétrico. No es simétrico. Para un humano, porque, por ejemplo, tú notas a un golfista y tú dices, ya sabes qué lesión va a traer la persona. O un tenista. Entonces, pues, es que realmente hay muchos deportes que son unilaterales, los bilaterales como la bike, natación, running, hay muchos que sí, weightlifting también utiliza ambos miembros, pero
tu lado dominante como atleta siempre te va a enfocar a que sigas siendo el más potente, pero al final creas como un desbalance Sí, en tu cuerpo. Pero para eso es que tú tienes que hacer un entrenamiento aparte Exactamente. y poder mejorar tu mismo deporte, o sea, es para bien de lo que estás haciendo y también para tu salud en general. Claro. Sí. Y bueno, eso es un campo muy, o sea, a mí me Muy apasiona. abierto, de verdad. Es muy abierto, totalmente. Miren que no sabía eso. Ok, vale, entonces tengo una pregunta para terminar, pero antes, vale, vamos a hacer un minijuego. Ok. Entonces van a ser como preguntas rápidas. Tú me tienes que contestar lo más rápido posible. Ok. Vamos en 3, 2, 1, playa o río. Playa. Clean o snatch. Clean. Película favorita. A ver, puede ser Mi novia Polly. Ok. Lugar que has visitado de Panamá y que más te haya gustado. A ver, me gusta Bocas del Toro, me gusta. Ok, súper. ¿Color favorito? Muchos, pero puedo decir blanco y negro. ¿Valen los dos? Blanco y negro. Ok. Colores favoritos. Colores pasteles, blanco y negro. O sea, dije todos. Vale, ¿qué pensabas en una carrera cuando era mucha distancia y qué era lo que te mantenía enfocada? Mejorar mi marca. Siempre estaba como enfocada en eso. O sea, llegar, ver que lo hice mejor que antes. ¿Comida favorita? Cakes. ¿Vale como... los cakes valen como comida favorita o no es comida? No, vale, dice azúcar. Exacto. ¿Y qué postres? ¿Comida favorita? Postres. Postre. Ok, vale. ¿Listo? Bien. Súper, qué cool. Pero antes que todo, como dijimos al inicio, chicos, Vale es la encargada de la clase de fuego. Y esta pregunta, de verdad, pues me gustó. ¿Y cuál es el objetivo de esa clase? Más que nadie la coach nos va a decir, así que adelante. El micrófono es todo tú y cerramos con Ahora esto. sí. Bueno, realmente el objetivo de la clase de fuego, yo me inicié haciendo CrossFit o sea, realmente estuve haciendo CrossFit 2 años, diría. Y me encantó, o sea, me llamó mucho la atención que yo como atleta runner, que me costaban mucho los levantamientos. Sí. Entonces yo digo, bueno, obviamente mis fibras musculares no están adaptadas para peso por la cantidad de años que he corrido y eso es así, o sea, tus fibras musculares van a estar adaptadas a los deportes que decidas. específico que vayas a ejecutar, claro. Y me costaba tanto y decía, no puede ser. Lo entendía porque lo sabía, pero... Pero había una resignación interna en su cerebro y yo que dije, no. Y más de nada es como esa competitividad. Claro, esa buena que te dice, hey, si yo pude hacer esto, ¿por qué no puedo No, y hacer además esto? que yo estaba acostumbrada a competir siempre. Ojo, no es que iba a competir todo el tiempo cuando iba a entrenar a CrossFit, sino como que yo era de las atletas CrossFit que decía como que, ay, ojalá y toque algo de cardio. Que imagino que lo escucharán muchos a los que les gusta correr o les gusta hacer cardio. Cuando tocaba algo pesado yo decía, me gustaba porque era un challenge para mí, pero ahora, ¿a dónde voy con eso? Es decir, a mí me demoró 2 años en poder tomar fuerza y poder hacer un buen peso de acuerdo a mi propio peso y a los movimientos que pueda. Sí logré mejorar muchísimo, se vio la diferencia, fue progresivo, pero todo es progresivo y lento, pero se debe entrenar y se deben adaptar las fibras. ¿Cuál era mi intención? Que mis fibras fueran unas fibras mixtas, que no netamente fueran fibras de resistencia, sino también de fuerza, porque eso también me ayuda a poder mejorar o estimular la hipertrofia y de poder, o sea, la gente, por ejemplo en mi caso, por todo lo que he entrenado y lo que sé, yo prefiero tener masa muscular a no tenerla porque mi deporte lo necesita, claro. Como lo de la carcasa. Vamos a recordar lo de la carcasa. Ahora, la clase de fuego en general es lo invertido a lo que yo necesitaba. Es decir, la clase de fuego lo que te va a ayudar es a estimular la capacidad aeróbica, la capacidad cardiovascular y potencia. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Es decir, nosotros entrenamos fuerza y nos va a ir bien en fuerza, pero si nosotros no hacemos trabajos cardiovasculares, entonces no nos va a ir bien. Todo es una adaptación corporal. Ahora, esta clase tiene como fin de que ustedes puedan mejorar esa capacidad aeróbica y sean atletas híbridos, es decir, que puedas hacer trabajo de peso y que tu cuerpo reconozca la activación de los músculos. Es como músculos. vas a correr 200 metros y la nada tienes que hacer 5 clics. Pero tu cuerpo, si tú lo entrenas, va a tener la capacidad de poder hacer llegaste el shift. y tu corazón está a 170, tum.
las pulsaciones bajan y hacen un clic, pum. Aunque no lo creas, vuelven a subir claramente, pero tu cuerpo se adaptó en segundos Exactamente. para poder realizar. Es la adaptación. La idea de la clase es que tú tengas una adaptación a estos cambios de sistema. Ojo, importante, los sistemas no se pueden dividir. El anaeróbico y el aeróbico trabajan en conjunto, pero predomina de acuerdo a la actividad que hagas. Es decir, en CrossFit me encanta, siempre me encantó CrossFit porque tú haces esto, la clase es como un cortocircuito para el cuerpo. Es decir, estás haciendo pesa, pero sientes que estás haciendo cardio, pero cuando sueltas la pesa vas a hacer cardio y dices, pero es que el corazón ya no da porque yo pensé que estaba haciendo el clean haciendo cardio. Y bueno, entonces esto es todo como una agonía en la clase. Y cuando a veces nos ha pasado que hacemos esos cambios, como dice Barbie, estás haciendo un snatch pesado, pero de repente te toca ir a remar 1000 metros. Y tú dices, no puedo. Y el cuerpo empieza a lanzarte la señal al cerebro de decir, detente, porque no estás entrenado para eso. Y comienza, y claramente si son 1000, los primeros 2 minutos son terribles. Y después tú, mi respiración comienza a cambiar. Y allí, en esa fase donde tú esperas, eres paciente y logras esperar como que mi cuerpo se va a adaptar. Ahí es donde pasa lo maravilloso que es entrenar para obtener un resultado. Y el resultado es la adaptación a esos cambios energéticos. Claro, exacto. Pero esa es la función ideal. Usamos pesos, pero pesos moderados con la intención de que te muevas rápido. Lo que queremos es estimular que seas más rápido, body weight con tu peso y con poco peso. Porque si tú te mueves rápido con poco peso, al final el propio peso de tu cuerpo y el poco peso que tengas te va a hacer mejorar tu técnica para levantar más peso y de hecho hacer hasta más repeticiones con un peso pesado. Pero bueno, ya que saben el propósito de la clase de fuego, y sé que yo entiendo, como me pasó a mí, que a veces evadía cosas de peso y no era porque no me gustaba, sino porque me da un poco de impotencia de no poderlas hacer bien. Y eso va a pasar, es decir, si tú corres, tú dices, hoy voy a correr 5K y no puedes hacerlo, tú no vas a querer volver a ir porque te vas a sentir fracasado. Pero incluso es mucho mejor pasar por el proceso, trabajar para Totalmente. ello. Así que chicos, ya saben, ¿para qué es la clase de fuego? Para mejorar nuestra capacidad aeróbica. Y un poco de potencia también. Y un poco de potencia. Chicos, entonces, bien explicado esto, pues ya conocimos a nuestra coach Malena, así que muchísimas gracias. Gracias, Male. Gracias, Barbie, por compartir este espacio conmigo. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye bye.